importante que aumenten los activos, que todas mis cuentas aumenten y no necesariamente, ¿cierto? Entonces ya sabemos que si aumentó mi cajo, mi banco es maravilloso, es decir, tengo más dinero, más liquidez y ojo que hasta eso también tiene un punto. Es decir, también que hasta qué punto, hasta qué perspectiva puede ser tan bueno tener mucho dinero líquido. Ojo, ¿esto por qué lo digo? Porque también el hecho de tener mucho dinero líquido también puede hacer que en algún momento ese dinero sea ocioso, es decir, no me lo gasto realmente en mi periodo. Entonces también, ojo, que ese dinero ocioso, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar o qué puedo hacer con un dinero ocioso que tengo de sobra y no me lo alcanzo a gastar, no lo alcanzo a utilizar en todo lo que tengo? ¿Cómo lo podría aprovechar? A ver, ¿qué se les ocurre? María, no todos. Cosa tan horrible, ya vamos a acabar. Ánimo. Miren, muchachos, con un dinero ocioso que yo pudiese tener, hay al menos dos cosas. Pues primero, si tengo endeudamiento, pues pudiese pagar ese endeudamiento y ya salir de deuda y no estar comprometido en periodos futuros. Esa es una. Y la otra, listo, puede que yo no tenga tanta deuda o la deuda la tenga controlada. Entonces, también, ¿qué pudiera hacer? Ahora sí, por acá el compañero Wilson nos dice, invertir absolutamente, muchachos. Entonces, tener también dinero ocioso solo en la cuenta o en la caja sin hacer nada, nos está dejando, digamos, estamos dejando de ganar o de percibir rendimiento por ese dinero de colocarla en otra inversión, ¿cierto? O en otra actividad que pueda generar ingreso. Entonces, miren también la incidencia que tiene. Por eso no es tan bueno ni como dice el dicho, ni tan cerca que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, ¿cierto? Tener un equilibrio. Y en las cuentas de activos sí que es cierto. Hay que ser demasiado cuidadoso en ese tipo de cuentas y más que todo las de corto plazo, que son las que involucran el dinero líquido o el dinero circulante que se tiene cada periodo, ¿cierto? En términos de pasivos, ¿qué tenemos? Deben reconocerse en el balance cuando sea probable que a su vencimiento y para liquidar la obligación deban entregarse o cederse recursos que incorporen beneficios o rendimientos económicos futuros y siempre que se puedan valorar con fiabilidad. Mire, aquí hay algo. ¿Y qué quiere decir toda esta carreta? Es que, muchachos, ojalá yo preste dinero para cosas que realmente valgan la pena, es decir, proyectos de inversión. Porque vean, muchachos, que de cierta forma y lamentablemente es lo que estamos viviendo ahorita. Es decir, las empresas ahorita para que, digamos, están intentando tanto acceder a recursos financieros, pues venga, para subsanar las salidas de dinero periódicas que están teniendo ahorita y si no tienen ingresos, no las están cubriendo. Entonces, ojo, no está ese funcionamiento de que, bueno, si no estoy teniendo el ingreso, ¿cómo voy a pagar mis empleados, arriendos, servicios públicos? Ay, no, mejor dicho, todo lo que quieran llamar, ¿cierto? Entonces, digamos que quieren acceder al sistema financiero, es para eso. Miren muchachos, obvio, ahorita es porque es un caso extremo, entonces pues es imposible decir que no lo hagan, porque muchos negocios tienen que tratar de sostenerse hasta lo posible mientras se recupera la economía. Además, porque miren esto, pues algunos estudiantes me dicen, no, pero ¿para qué no? Pues si son negocios pequeños, pues ¿para qué no los cierran y después otra vez los abren? Miren, hay algo muy particular y es que si tú compraste un negocio, compraste que la prima, por ejemplo, ¿cierto? Y pagaste algo, pagaste dinero por esa prima. Si tú te vas, pues de cierta forma estás arriesgando que puede que ese negocio continúe en ese mismo espacio o no, porque ya el dueño pues tiene su autonomía de alquilárselo posteriormente al que quiera. Por ejemplo, entonces miren, muy complicado, muchos negocios están sosteniendo, por ejemplo, arrendamientos ahorita por no perder su prima, por ejemplo, muy cruel. En términos normales,
de funcionamiento normal de las empresas, lo que se espera desde esta nota, digamos desde el pasivo, es que muchachos, prestemos es para aspectos de inversión que hacia futuro se vaya a ver la retribución dentro de la empresa. Ojo, que en términos de inversión no solo me refiero a máquinas, equipos, no necesariamente, también puede ser cambio de procesos, de infraestructura, probablemente puede ser invertir en una campaña publicitaria. Miren que a pesar de eso se llama desgasto dentro de las empresas, pues bien se hacen, es para que a futuro se tenga entonces un mercado asegurado, ¿cierto? Entonces, ojo, que desde el pasivo sea eso. Y no lamentablemente lo que estamos viendo ahorita, que ese pasivo se vea involucrado es para asumir cuestiones del corto plazo, ¿cierto? Porque es muy complejo. Entonces, miren esto nomás, muchachos. Entonces prestan para asumir esas obligaciones del corto plazo. Supongamos que la economía no se mejore hasta dentro de, qué sé yo, supongámosle en medio año, 6 meses, ¿sí? Chicos, imagínense entonces sostener un negocio 6 meses sin tener ingresos realmente. Y entonces todo lo que vas a recuperar cuando vuelva a la normalidad, si es que vuelve completamente, vas a recuperar el dinero, pero ¿para quién? Para pagar. No, muy complicado, chicos. Este aspecto, al menos de los pasivos, está muy complejo ahorita. Tenemos la otra entonces contrapartida. Bueno, aquí no mencionamos el patrimonio porque ya sabemos pues que es nuestro, es lo que ya es de la organización, lo que a través de deuda ya se pagó, lo que los socios aportaron, ¿sí? Tenemos entonces el ingreso como consecuencia de un incremento de los recursos de la empresa y siempre que su cuantía pueda determinarse con fiabilidad, es decir, ojo que ese ingreso, lo que ahorita hablábamos, pues primero sea del deber ser de la organización, desde su actividad económica y que yo pueda verificar que en efecto es por eso. Y si tenemos otros ingresos, pues bueno, también puedan, digamos, verificarse de cierta forma con confiabilidad, porque ojo muchachos, que ya sabemos pues que al menos en Colombia sí se pues es mucho eso y es bueno, lavado de activos y bueno, dineros que provienen pues de dudosa de dudosa procedencia. Entonces, aquí hay algo y es que, bueno, en ciertos momentos pueda que pase y no pasó nada, pero en otros sí. Entonces, bueno, hay que mirar eso. Y los gastos o salidas de dinero o egresos como consecuencia de una disminución de los recursos de la empresa y siempre que su cuantía pueda valorarse o verificarse. Mire, ¿qué dicen todos los elementos? Que todos puedan ser confiables y puedan verificarse, ¿cierto? Entonces, por eso, bueno, de cierta forma que a pesar de que venimos hablando desde las cuentas, desde las cuentas T, libro mayor, libro diario, nos faltó hablar más atrás todavía, bueno, o de soporte todavía. Entonces, acá me dicen, lo puedo valorar con fiabilidad. ¿Dónde yo puedo verificar que esas transacciones son confiables, que son verídicas? A ver, ¿qué se les ocurre desde cualquier perspectiva, o desde los ingresos, o desde el gasto, o desde activos? ¿Dónde puedo verificar que ese valor corresponde a eso que me están diciendo ahí en esos datos? Lo que se les ocurra, a ver, cuénteme. Listo, ya voy a leer qué me han puesto. Espérenme que estoy grabando esta otra partecita. Profe, ¿qué será? ¿Una auditoría o qué? Mm, probablemente lo que me hagan sea una auditoría, pero entonces en la auditoría, ¿qué buscan? ¿O cómo puedo verificar la información? A ver, un momentito, porfa. Listo, ya voy a leer aquí qué me están diciendo. Ok, listo, desde el libro diario, ojo.
Entonces, no, el libro diario ya lo vimos. Ahora sí, lo otro que estaban diciendo el compañero Wilson, las facturas o documentos contables. Entonces, por ejemplo, si son las ventas o compras, es decir, las mismas deudas también que yo tengo, proveedores, ¿dónde lo verifico? En las facturas, ¿cierto? Si son entonces, qué sé yo, las cuentas por cobrar. Entonces, primero, por allá esos documentos contables, pues la factura del cliente y el documento que acredite que esa persona lo compró a crédito, los pagarés, ¿sí? Por ejemplo, en lo que yo debo, por allá los servicios públicos, me llega el documento, el del arriendo, me llega el documento. Entonces, ojo, todos los documentos de soporte que en efecto identifican esa transacción. Ojo, yo sé que hasta desde allá pues se hace la trampa, eso pues no es nada nuevo, no es nada novedoso, pero que al menos yo sí pueda entrar a verificar y miren muchachos, aquí hay algo y es que lo que les decía, bueno, si bien por allá está la trampa también, miren, también las cosas caen por su propio peso. Y a veces también en términos de este elemento tendría que ser tan grande la trampa que tiene que ser, mejor dicho, toda la línea, es decir, todo lo que hemos hablado, tiene que ser consecuente, es decir, entonces los documentos contables, con el libro diario, con el libro mayor, con el de comprobación, con los estados financieros, con las notas, ¿sí? Como tal, entonces, muy complejo, es decir, no es que se haga tampoco tan fácil, entonces también hay que entrar a mirar, pero lo importante muchachos es que siempre se tengan los soportes, por eso es que al final de los periodos, es decir, al final de cada mes, miren muchachos, es tan complejo, porque como tiene que estar el registro de todo lo que uno está diciendo en los estados financieros, entonces no crean por allá hasta las transacciones. A mí me tocó muchas veces. Váyase para las cuentas de la empresa, identifique cuenta por cuenta que sí corresponda a la transacción que usted está hablando, donde se ve reflejada y todas tienen que, todas se deben evidenciar. Muchas veces que hacen las empresas, imprimen esos estados o esos extractos del banco donde muestran qué pasó todos los días y verifican y muestran el soporte de la información. ¿Sí? Por eso les digo, miren, así sea, eh, digamos, así sea física, tiene que estar. Así fuera una transacción que en teoría, pues, o sea, no, yo hice fue la transferencia, quedó el soporte. En el banco quedó el soporte, listo. Entonces, tiene que estar reflejado. Hay unos aspectos, pues, importantes en términos de toda esta información, pues de todo lo que hemos hablado, donde entonces hablamos coste histórico o coste pues como general, lo hablamos desde dónde, desde el estado de resultados, el costo de mi producto o servicio, ¿cierto? ¿Por qué será importante el histórico? Bueno, en términos de este costo vale la pena mencionar algo muchachos, y es que miren, cuando hablamos desde el estado de resultados o desde el costo del estado de resultados, hablamos de costo del bien vendido, es decir, la otra semana que veamos el estado lo vamos a ver más claro, vemos ingresos o ventas menos costo de ventas, es decir, ese es el costo puntualmente de lo que se vendió en mi periodo. Pero eso quiere decir que ese costo es el de mi periodo. Ojo, pues lo que estoy preguntando, el del estado de resultados es el costo del bien vendido, es decir, de lo que se vendió. Pero ese costo corresponde a todo el costo de mi periodo, a todo lo que yo produje. ¿Qué me dicen? Y son dos valores distintos. Ah, María, ya se durmieron o tienen hambre. Ojo pues muchachos, el costo del estado de resultados no es lo mismo que el costo de mi periodo. Ojo, eso es algo para tener muy presente. Entonces, este costo histórico es donde entra, digamos, a jugar. ¿Qué tanto me está costando mi producción cada periodo, pero también qué tanto estoy vendiendo? Porque realmente el que se va a ver reflejado en el estado de resultados es de lo que yo vendí realmente, ¿sí? Y puede que lo que yo vendí realmente no es todo lo que produje en mi periodo.
¿sí? O no todo corresponda realmente a lo que yo produje. Es decir, tenía en inventario y vendí también de otros periodos, entonces ojo que es diferente. El valor razonable, entonces el valor que realmente corresponde a cada transacción y pues que pueda ser verificable. Este valor neto realizable es si corresponde, digamos, las transacciones fueron equiparadas, es decir, en términos de la partida doble, o bueno, no tanto la partida doble, porque es que la partida doble cuando lo debo también se ve reflejado. Este realizable es que sí se ejecutó en mi periodo contable, ¿cierto? Que ya sabemos que no todas las transacciones se pudieron haber, digamos, realizado. O es decir, o todos los dineros no ingresaron completamente en el mismo periodo o salieron en el mismo periodo. A eso se hace referencia, digamos, este aspecto. El valor actual, si lo que corresponde a mi periodo realmente o lo que realmente correspondió a lo, digamos, a lo que realmente ocurrió, ¿sí? O bueno, no, porque no necesariamente el actual es lo que realmente ocurrió, el actual lo que se ejecutó en mi periodo y lo que lo vemos finalmente en el estado de resultados y el balance general, pero ya sabemos que se pudieron haber quedado otras cosas por contabilizar, ¿sí? O que van a ingresar en otros momentos. Cuando hablamos de valor en uso, este hace, digamos, mucha referencia a activos puntualmente, ¿cierto? Entonces, que los aspectos involucrados en un activo, pues realmente se esté utilizando para su deber ser. Por eso es que la inversión en activos es tan relevante. Es decir, si yo realmente voy a comprar una máquina, debo ir casi que con la certeza que ese elemento, pues lo que ahora les decía, me va a generar un efectivo hacia futuro, pues no solo de recuperación del dinero, sino también de rentabilidad, ¿cierto? Entonces, digamos, hace mucha referencia a ese elemento puntualmente, ¿sí? Y que sí sea para lo que realmente se compró. Eso también es otra incidencia. Lo mismo que hablamos con el dinero, es que esto no solamente pasa con los activos, sino con el dinero, o sea, que sean realmente en pro de la organización, por eso es importante. Bueno, acá tenemos costos de venta, ese es el distinto al principio que les hablaba, por eso les hacía esa pregunta, si será lo mismo entonces el costo de venta al costo del periodo o el costo histórico, no son lo mismo. ¿Sí? Sin embargo, el de venta es el que siempre vamos a estar analizando o el que digamos de entrada es el que vemos en el estado de resultados, por eso es que ese es el que más se analiza, por así decirlo. De hecho, el del periodo tendríamos que estar dentro de la organización para identificarlo, pues, y cómo hacerle su análisis en particular, ¿sí? También podemos hablar de costo amortizado. Este va así netamente a el aspecto financiero, es decir, cuando yo tengo deuda, entonces cómo se está abordando la deuda, cuánto se está pagando eh, a capital, cuánto a intereses, es decir, cómo se va a manejar el endeudamiento a través del tiempo. Tenemos costos de transacción atribuibles a un activo o pasivo financiero, es decir, hay unos costos, por así decirlo, ocultos dentro de los activos o a veces pasivos. Por ejemplo, cuando hablamos de costos de transacción atribuibles, por ejemplo, bueno, activos a veces es muy fácil de identificarlo porque cuando hablamos de activos en términos de propiedad, planta y equipo, pues miren, uno tiene unos mantenimientos, por ejemplo, que son, qué sé yo, cada 6 meses, cada año, uno sabe y uno trata de tener el dinero para hacer esa revisión, pues o ese arreglo, ¿cierto? Pero hay unos que son, nada, se dañó la máquina, se le dañó algo, miren, a veces por más que queramos cubrir esos elementos, uno no va a tener con certeza un valor para hacerlo, ¿cierto? Entonces esos son costos que se dan de forma inmediata,
digamos, sin mayor, pues, como trascendencia, es decir, porque no es algo que ya teníamos atribuido, es por eso se da. Cuando hablamos de pasivo, miren, cuando hacemos entonces una deuda, por ejemplo, nos endeudamos con un banco, al menos yo sé que de entrada yo debo el capital y los intereses, ¿cierto? Pero a veces o generalmente, y hoy en día sí que es cierto, los bancos entonces nos involucran con seguros y a veces ni siquiera uno, con varios. Esos son otros costos de esa transacción, ¿cierto? ¿Cuánto me cuesta o me genera ese pasivo? Listo, hay otra cosa que es el valor contable o el valor en libros. Digamos, este elemento está muy asociado con, mm, ay, se me fue la paloma, con la depreciación, ya me acordé, con la depreciación. Ojo, que una cosa es lo que se da en el valor en libros de la depreciación. Les voy a decir que es la depreciación. La depreciación es el desgaste de los activos fijos de una organización, ¿cierto? Entonces, si como activos fijos tenemos planta, tenemos equipos de oficina, maquinaria, vehículos, todos esos activos, ojo, de largo plazo generalmente, sufren una depreciación, ¿cierto? Un desgaste por el uso que se le da al activo. A eso se le llama depreciación. Entonces resulta que cada periodo contable se deprecian, es decir, pierden su valor esos activos. Antes de las NIF, el modo como se hallaba ese dato se llamaba línea recta, donde me decían que los activos, por ejemplo, de infraestructura, se desgastaban cada 20 años, donde me decían que la propiedad, no, los equipos, por ejemplo, se desgastaban en 10 años, ¿sí? Entonces, ¿yo qué hacía para tener el valor? Entonces, el valor de la propiedad o del activo dividido el número de periodos en depreciarse. Y así yo sabía en mi periodo cuánto correspondía a esa depreciación. Miren muchachos, la pregunta es esta y por eso dice valor contable y valor en libros. O podría decirse valor real o valor en libros. Entonces, ¿ustedes qué me dicen? Si una infraestructura dice que en 20 años se depreció, ¿será que realmente a los 20 años entonces la bodega vale 0 pesos? Y si yo la voy a vender y me voy a ir para otra bodega, yo la voy a regalar porque es que se depreció. No, ¿cierto? Entonces ahí hay una incidencia y es que los activos, bueno, más que todo de infraestructura, sufren de otro elemento que se llama valorización, ¿cierto? Bueno, los otros activos de pronto sí sufren es depreciación totalmente y eso que aún así, muchachos, supongamos que un carro se deprecia en 15 años o 20, pero a los 15, a los 20, pues claro, está más malito, pero funciona. Entonces yo lo voy a regalar porque ya se depreció completamente. No, ¿cierto? Entonces, ojo. Bueno, por aquí dice Wilson, los edificios no se valorizan, los terrenos y bueno, hay algo muy particular y es que puede que los edificios sí se valoricen, te voy a decir, porque es que a veces la valorización no solo dependen de mí, sino de lo que sucede a mi alrededor. Entonces, listo, yo ya tengo mi terreno, pues lo edifiqué, pues hice mi bodega, yo lo pude haber arreglado, es decir, yo también le pude haber hecho arreglos a través del tiempo que lo valorizan, eso sí puede ocurrir. O que entonces, listo, yo no le hice nada para valorizarlo, el terreno se valorizó por la ubicación, pero pasó, qué sé yo, el metro, el tranvía, cualquier cosa, lo valoriza inmediatamente. Entonces hay dos tipos de valorizaciones, la del terreno, que es la general, que generalmente ocurre y se da por solo el hecho de la ubicación y lo que ocurra en esa ubicación, ¿cierto? Que es lo que hace esa valorización del terreno. Pero el edificio en algún momento puede valorizarse por transformación que yo le haga, ¿cierto? A ese edificio. Pero no es tan común, pero pudiese ocurrir, ¿cierto? Por aquí dice una de las compañeras, el de la zona geoeconómica, absolutamente. Y miren, no será lo mismo tener
una bodega, pues yo qué sé, en Bello, a tenerla en Envigado o a tenerla cerca al aeropuerto, ¿cierto? Entonces eso también hace que un terreno o bueno, un local, por ejemplo, valga o no, o valga mucho o no, ¿cierto? Entonces, ojo, esa depreciación va muy enfocada a este valor contable o en libros. Entonces, realmente lo que vale el activo y realmente lo que su depreciación o su desgaste ha conllevado, eso hay que tenerlo también en cuenta. Y este valor residual, este sí, digamos, es más enfocado a eso, que entonces como todos los activos van perdiendo un valor por el uso como tal que se le dé, ¿cierto? O también, mire, eso no solamente se da en términos de los activos fijos que se tengan, sino, qué sé yo, también en términos de inventarios, cuánto me puede estar costando o cuánto puedo estar perdiendo valor un inventario que pase más de 6 meses almacenado, ¿cierto? Entonces, eso no solamente en lo que involucra el activo, ¿cómo explicarlo? Sino que, qué sé yo, se volvió obsoleto, salió uno nuevo, entonces ya también voy a dejar de qué, de ganar por ese activo puntualmente. Entonces, digamos, por eso también es tan importante. Listo, ya como para ir terminando, tenemos principios y normas de contabilidad generalmente aceptados, código de comercio y restante legislación mercantil de cada año, normas internacionales de información financiera que son las NIF, ya las habíamos hablado también, el Plan Único de Cuentas que son los PUC para nosotros en Colombia, legislación que sea específicamente aplicable. Ya sabemos que nosotros, por ejemplo, ahora tenemos una particularidad y es que con la emergencia que estamos viviendo por el coronavirus, entonces también la economía ha sido muy compleja. Entonces, por el funcionamiento de la economía se ha sacado normatividad distinta pues todo este tiempo para beneficiar o no, pues ciertos sectores, ¿cierto? Pues en busca, pues obviamente, pues era de beneficiar, pero ya sabemos que la situación es supremamente compleja. Entonces, nada, esto aquí sí fue. Nada, chicos, hasta acá llegaba pues como el tema de hoy. Quería centrarme mucho pues como en la base puntual de la contabilidad y a partir de qué se genera la información financiera. La otra semana nos vamos a enfocar más en esa información financiera, cómo funciona, cómo se ven los estados financieros. Y nada, espero pues que haya sido clara. Igual ya saben que si tienen cualquier duda o inquietud, pues me digan. Obviamente, como les dije ahorita, tenemos una actividad para hoy. Es la lectura de un artículo de la Universidad de Antioquia sobre la contabilidad que me pareció supremamente interesante. Esperen un minuto, que se los voy a mostrar. Ya mismo se los voy a mandar al correo y se los voy a habilitar en la plataforma. Entonces, nada, como siempre, tienen pues todo el resto de clase para que lo lean y con ese artículo van a hacer un informe de lectura que también les voy a mandar. Entonces, eh, miren, este es el artículo. Se llama Contabilidad para Pymes en Colombia, contexto y estrategias. Me pareció supremamente interesante y hay cositas pues que de cierta forma lo hacen repensar a uno cómo estarán haciendo estas organizaciones ahorita que estamos viviendo pues eso. Este es el documento, miren que está cortico, 9 páginas. A partir de acá tienen que hacer, ya les voy a mostrar, un informe de lectura. También es supremamente cortico, es más de 2 páginas no sale. Si acaso página y media, pues ya les voy a mostrar. Miren, este es el informe. Si quieren lo hacen aquí mismo, pues sobre este que yo les voy a mandar, para que ahí mismo lo desarrollen. Aquí me dicen si la actividad se hace en los grupos. Ay, es que en los grupos me parece tan complejo, pero ustedes me dirán, ¿qué prefieren, si individual o en grupos? A ver, ¿qué pienso? Yo creo que esto es, sinceramente, es mejor individual. Este es mejor individual, es que esto para buscar que el otro se lo leyó, si el otro no se lo leyó, y hacerlo, nada, hagámoslo individual, listo. Y cada uno lo monta en la plataforma. Chicos, la plataforma va a estar abierta hasta las 3 de la tarde.
para que lo monten. Entonces, nada, ya saben, individual. Miren que está cortico, 5 puntos. 5 puntos y el artículo de 9 páginas, o sea que no está Profe, para... ¿puede Hola. repetir por favor que no, que se escucha como entrecortado, como si fuera un robot? ¿Qué es lo que se tenía que hacer? Lo que hay que hacer es esto, no sé si lo están viendo, que se llama informe de presentación, informe de lectura. Sí, profe. El informe de lectura es sobre un artículo que también les acabé de mostrar, que se llama Contabilidad para pymes en Colombia, contexto y estrategia. Entonces, leen primero el artículo y después hacen el informe. Se los acabé de enviar ya al correo. Ah, listo, profe. Y hoy mismo hay que mandarlo, ¿cierto? Sí, hasta las 3 de la tarde va a estar abierta la plataforma. Ah, bueno, profe. Profe, yo ahorita te podría mandar un correo preguntándote algo. Claro que sí, Ok, de profe, una. gracias. Chicos, y el trabajo individual, ahí les dije pues. Entonces, muchachos, no sé si tengan alguna duda o algo al respecto, y si no, pues nada, ahí sí los dejo para que entonces les rinda para que hagan el trabajo, lo que les digo. Si acaso, pues máximo 2 páginas, pues y eso que por largo. A ver, por aquí me dicen habilitar la plataforma el resto del día, pero es que es para que lo aprovechen en la clase. ¿Para qué todo el día? Ay, mejor dicho, bueno, yo lo habilito el resto del día, pero pues la idea es que todo se haga en el horario de la clase. Listo. Ahorita entonces lo organizo, ya se los voy a habilitar también en la plataforma, que ya lo tenía todo montado, me falta es habilitárselo. Entonces, nada, chicos, si no hay más dudas, lo que si tienen algún inconveniente o lo que sea, ya saben pues que me avisan. Y también les voy a montar entonces el, lo que les presenté ahorita al principio, el pacto pedagógico, cómo quedó y pues con las fechas pues que quedaron planteadas. ¿Listo? Listo, chicos. Muchas gracias a ustedes. Que estén entonces muy bien. Feliz día para todos y nos vemos dentro de 8 días si Dios quiere.